Los migrantes que pasan el Darién ven 3 tipos de apariciones. Uno son los duendes, 2 son las almas en pena y 3 son las criaturas extrañas físicas que ven. Un hombre muy alto que camina en la mitad y que va gritando y que los gritos son horrorosos y luego uno de ellos desesperado sale corriendo, asustado, y luego vuelve con marcas extrañas en la espalda. Muchos dicen que eso que se ve allí son almas en pena de otros migrantes que han fallecido y que entonces quedan como atrapadas ahí. Incluso se habla de unas entidades que son medio humanos, como unos hombres bestia. Dicen que hay una especie de mula que aparece entre la noche y que cuando se acercan, la mula no tiene cabeza y se ve lo que hay dentro del cuello, como si fuera algo negro profundo. El Darién, el tapón del Darién, las selvas del Darién, un territorio de más de 5.000 kilómetros cuadrados que todos los días cruzan migrantes de Colombia, de Venezuela, de Panamá. Allí en la selva dicen ver cosas increíbles, seres paranormales, duendes, entidades, criaturas que surgen en medio de las montañas, espíritus que vagan, todo eso y mucho más en este podcast en el que les vamos a narrar y les vamos a mostrar historias paranormales del Darién, historias secretas que nunca antes se habían revelado. Así que tiene que ver este video hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y para hablar de todas esas apariciones, de todos esos espantos, espectros, entidades y demás, estamos nada más y nada menos que con Johanna Arenas. Johanna, gracias por estar aquí en Historias Paranormales frente a la cámara con Esteban Cruz. Gracias, Johanna. Esteban, este podcast va a ser un poquito rarito porque aunque usted hace la presentación, usted es el que nos va a contar las historias, ¿no? Porque tenemos este libro que, como usted dice, son los libros oficiales de este video podcast Historias Paranormales con Esteban Cruz. Este se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería, y ahí hay historias, mejor dicho, interesantes, no solo de Colombia, sino también de México. Y uno de esos lugares en los cuales hay bastante historia, precisamente es el Tapón del Darién, que se volvió conocido o más popular, no solo en Colombia, sino en el mundo, hace ya un par de años, cuando muchísimos migrantes empezaron a pasar por ahí para lograr lo que ellos consideran ese sueño americano, señor Esteban. Así que en este video podcast usted va a ser el entrevistado, por si no lo sabía. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar de ese lugar en donde en 1501 llegó un español llamado Rodrigo de Bastidas, donde también varios norteamericanos en expediciones intentaron pasar, incluso algunos pasaron con unos Land Rovers hace muchos años, y donde otros exploradores dicen haber visto seres extraños, hombres bestia, en el Darién. Claro, es una de las selvas más escarpadas del mundo. Esta selva es diferente a las demás. Yo he estado allí hace muchos años y en esa selva lo que hay es una especie de montañas. O sea, ahí no es una selva plana como la que uno puede encontrar en el Amazonas o puede ver, digamos, estos bosques grandísimos que hay en Europa de pinos donde la gente puede caminar, o los bosques de Canadá. No, esta es una selva que son montañas escarpadas con abismos profundos, que además tiene unos ríos muy caudalosos, donde siempre llueve, donde casi nunca sale el sol, siempre está lloviendo. Es uno de los lugares más lluviosos del mundo, entonces siempre está lleno de barro, siempre está lleno de fango, y la gente cuando pasa se cae muchas veces y hay mucha gente que muere en el camino. Además, esa zona está llena de bandas criminales, de estructuras criminales que hace que las personas se sometan a abusos, los abusan, les han hecho cosas terribles, los roban, no una, dos, tres veces, 4, 5, 6. Y vamos a contar los secretos de las apariciones que han visto los migrantes del Darién. Van a ver en parte algunas de las imágenes, fotografías, y les vamos a narrar esas historias, Johanna. Así es, Esteban, y quisiera que arrancáramos hablando de esa historia del Darién, porque digamos que desde esos inicios del tiempo de la colonización se empieza a hablar de un territorio que usted muy bien lo explicaba, muy complejo, muy complejo de descubrir, pero que hasta allá llegaron los españoles con una sed, con la sed de oro, hablando precisamente de que supuestamente en ese lugar había
ese oro, que se iban a convertir en millonarios estando allí, escarbando ese terreno. Pero ¿cómo es esa historia de cuando llegan los españoles? Porque yo creo que desde ahí empiezan las leyendas y los misterios del Darién. Sí, Joana, tiene que ver mucho con los mitos y las leyendas de la búsqueda de las antiguas ciudades de oro, como El Dorado. Muchos españoles, muchos aventureros llegaron a esa zona y allí fundaron una ciudad que se llamaba Santa María Antigua del Darién. Pensemos que también Ciudad de Panamá, que está al otro lado, Santa María Antigua se construyó en el lado que hoy es Colombia, digamos en Sudamérica, y Panamá en 1519. Y también los indígenas que vivían ahí, un grupo que se llamaba los Cueva, le decían a esa zona llena de montañas, de bosques, de abismos, de fango, de calor, le decían Darién, pero ese grupo llamado los Cueva fueron exterminados. Durante muchos años intentaron vivir allí los españoles y no pudieron. Digamos que esas son las primeras historias de maldición. Cuando llegaban las personas a vivir allí, en este pueblo, Santa María Antigua del Darién, lo atacaban los indígenas de la zona, se enfermaban de paludismo, llegaron algo más de 2000 personas y al final quedaron 130. Desesperados, desocuparon la ciudad y hoy en día quedó en ruinas. La primera ciudad en tierra firme de Sudamérica fue esta, española y europea, y no pudieron mantenerla. Se decía que arrastraban una gran maldición. Se empezó a escuchar también que había una especie de criaturas blancas más adelante, como unos seres blancos, unos indígenas blancos. Incluso se escribió un libro, más adelante vamos a hablar de eso. Y también se decía que había una especie de hombres bestia, como unos yetis. Si ustedes han escuchado los yetis, los pie grandes, los Sasquatch, esas criaturas humanoides que veían o que ven todavía supuestamente en Norteamérica, que son estos seres peludos, grandes. También en el Darién se veían estos hombres bestia que eran diferentes, un poco más bajitos, y como les vamos a contar más adelante, incluso un explorador norteamericano asegura que mató uno de estos seres y que los encontró ahí botados al lado de un río. Pero esas son las antiguas leyendas que van desarrollándose antes de que hubiera todo este movimiento migratorio. Se construyó una carretera, se esperaba construir también una carretera panamericana que uniera Alaska en el norte con el Cabo de Hornos, que pudiera llevar automóviles, camiones por toda América, conectar a Estados Unidos con Argentina. Eso no existe hoy en día, porque en el Darién no hay nada. La carretera, son muy pocos kilómetros los que faltan, muy pocos kilómetros los que faltan, ahí se acaba. Usted puede ir desde Perú, desde Ecuador, y hay siempre la carretera panamericana, y cuando llega a esa zona en Colombia, desaparece, no hay nada. Y vuelve a comenzar en Panamá, y ahí sí llega hasta Alaska. Imagínense, el Darién es tan fuerte que no han podido construir la carretera panamericana. Y es como una frontera natural, y por allí pasan gran cantidad de personas. ¿Qué hay en el Darién? ¿Qué son esos misterios? Eso es lo que estudiamos en este libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, en donde mostramos extrañas apariciones. Van a ver ustedes dentro de poco fotografías, van a escuchar audios de personas que dicen que vieron lo imposible allí, en el Darién. Así es, Esteban. Y en el medio de esa fiebre de oro, los españoles, este lugar fue conocido también como Castilla de Oro, precisamente porque consideraban que allí en ese lugar había algo que ellos tenían que buscar. Como usted muy bien lo explicó, llegaron hasta ese territorio que es una selva muy compleja, es una de las más agrestes del mundo, y estos españoles pues allí resultaron falleciendo de enfermedades diferentes. Como decía Esteban también, muchas leyendas hablan de esas maldiciones que los grupos indígenas que estaban en ese territorio pues les hacían a esos españoles para que huyeran de ese espacio, para que les dejaran su territorio tranquilo y así pues ellos seguir ahí en eso que les pertenece de alguna manera. Pero adentrémonos, Esteban, a nuestro siglo. A nuestro contexto, porque hay que entender que en la violencia de Colombia, siempre estos territorios que han sido tan alejados, pues allí es donde más se han envuelto en estos temas de violencia y han estado más presentes los grupos armados, diferentes grupos armados que han estado presentes en Colombia. Y digamos que en ese contexto también empieza toda una situación social y política en el tapón del Darién. Y se da más aún cuando empiezan los problemas con nuestro país vecino. Todos los inmigrantes de Venezuela, buscando una salida de su país, empiezan a transportarse por esa selva
tan compleja para llegar y buscar un mejor futuro. Y allí empiezan las historias, historias actuales, como les digo, pero que poco a poco vamos a ir relacionándolas con esas leyendas y empiezan los venezolanos, muchos de los cuales usted entrevistó para este libro, a hablar de los famosos espíritus de la selva. ¿Cuáles son esos espíritus? ¿Usted con quién habló y qué le contaron? Muchas de las personas dicen que en el Darién se manifiestan diferentes tipos de espíritus. Pensemos que el Darién es un territorio lleno de árboles, de ríos, caudaloso, que está habitado también por personas. Allí hay grupos indígenas, algunos son cuna, hay diferentes grupos indígenas que en Colombia llamamos embera. Y el terreno es bastante escarpado y hay unas historias que son realmente macabras. Por ejemplo, uno de los espíritus más famosos que dicen los que pasan por allí es el espíritu de un anciano. Ellos dicen que ellos van siempre hacia el norte. El camino del tapón del Darién siempre tiene unas bolsas colocadas en los árboles. Cuando son bolsas azules o negras es por donde deben pasar. Hay unas bolsas rojas de plástico y esas rojas de plástico es que por ahí no pasen. Ya han pasado por allí varios inmigrantes y entonces ahí hay un desbarrancadero, ahí llegan, digamos, a un pozo, ahí llegan a un río donde no hay camino. Entonces, para que no se equivoquen, los otros que van detrás amarran una bolsa roja de plástico y colocan bolsas negras o azules por donde es el camino. Ellos dicen que siempre tienen que caminar generalmente hacia el norte, porque ellos lo que esperan es llegar a Panamá para después seguir a Costa Rica, Guatemala, después de Honduras y llegar a México y después a Estados Unidos. Ellos dicen que siempre hay algo muy extraño y es que muchos ven o han visto a alguien que viene hacia el sur, como si viniera a contravía, como si fuera una especie de persona que estuviera haciendo el camino al revés y nadie hace el camino al revés. Y dicen que a veces lo ven y que es como una especie de anciano, como un viejito, imagínense ustedes, es un viejito moreno, bastante acabado, como unos 90 años, arrugado, como una uva pasa, hagan de cuenta como la figura que tiene a veces, no sé, como cuando uno se moja los dedos y le quedan los dedos todos arrugados, como un cuero viejo, así se le ve la cara al Señor, como un cuero viejo y chupado, todo gastado, y con una barba ahí espesa y blanca y un pelo enmarañado, y que ese Señor viene con una bolsa plástica como de chaleco y como descalzo, y los pies los tiene todos heridos, llenos de llagas, así, todos medio infectados, con ampollas, y viene de la mano caminando siempre, y que además mide muy alto, y que tiene las piernas muy largas, y que no habla español, que habla un idioma extraño, y que viene siempre con un niñito de la mano. Es un anciano, el anciano del Darién le dicen, viene así, con un niño de la mano y el niño viene caminando y caminando y caminando y que el niño se queda mirando a la gente así, a los ojos, de frente, y entonces lo lleva de la mano y el niño solamente dice una palabra, que es muy extraña esa palabra, es muy rara dentro de los mitos y leyendas, que cuando se encuentra ese anciano dice un idioma desconocido, como si hablara al revés, como si hablara extraño, y el niño se queda mirando a la gente y solo dice una palabra, cuchao. No sé qué significa cuchao, aparece por ahí, por favor escríbanme aquí abajo qué creen que significa cuchao. Ese es uno de los fantasmas del Darién. Estamos viendo un supuesto video que hay en TikTok en donde aparece este supuesto anciano que camina al revés. Otros dicen que ese no es, que ese es un inmigrante anciano, pero es muy raro que haya inmigrantes ancianos, casi siempre son inmigrantes jóvenes. Otra de las experiencias que tienen muchos de estos migrantes es ver una señora que no tiene nombre, que nadie sabe cómo le dicen la señora del camino o la señora de la selva. Dicen que es una señora que se sienta en una piedra, siempre está ahí, en una piedra y toda llena de barro, toda con el cabello sucio, lleno de barro, como si se hubiera revolcado, como si alguien la hubiera lanzado a un barrizal y después la hubiera sacado, como si se hubiera revolcado como un cerdo, como un marrano, como un puerco, ahí entre un barrial y se levanta así y ya tiene como la cara toda llena de seca de costras, con árboles, con hojas de árbol en la cabeza, toda con raíces y llena de moscas, con un mosquero y así toda puerca y que huele inmundo, que huele como a mortecino, que huele como si metiera una rata en un balde y se apichara muerto su cadáver, así como sopa de muerto, dicen que huele así, sentada en una piedra. Y cuando pasan los inmigrantes, la señora se queda mirándolos, dice, y que les empieza a decir, no sé qué hago aquí, no puedo encontrar la salida, que esa es la palabra, no
puedo encontrar la salida. Y que cuando ellos le preguntan, ¿quiere agua? ¿Quiere algo? Se asusta mucho, se queda mirando así como para el cielo, como si no hubiera nada, se pone de pie y se bota y se lanza entre el monte y nunca vuelve a aparecer. Dicen también, Joana, que en el camino aparecen varias otras cosas. Por ejemplo, hay una cosa muy surrealista que me contaban, que es que en un momento hay varias rutas, ¿no? Y entonces hay un monte muy famoso que se llama el Monte de las Banderas, donde la gente deja las banderas de sus países, y hay otras montañas que son... Recuerden que el Darién no es una selva plana, es una selva montañosa. Dicen que hay unos puntos en donde huele a muerto, literalmente huele a muerto. O sea, es como si usted pasara y al lado tuviera una vaca pudriéndose. Esas vacas, muere la vaca y entonces se hincha y huele todo a podrido. Entonces dicen ellos que van pasando por ahí y que sienten ese aroma justo en una montaña, y esa montaña la llaman la curva de los haitianos, porque dicen que fue un grupo de inmigrantes haitianos que iban pasando por ahí y llegaron y los empujaron y cayeron en el foso y allá están los cuerpos. Entonces, como se están descomponiendo, todos engusanados, nadie baja allá, nadie ha visto, entonces dicen que se están pudriendo y dice, huele a haitiano. Es terrible, pero dicen que esa es la curva de los haitianos. En el Darién, además dicen, quiero complementar con esto, que muchos inmigrantes me decían que cuando los entrevistaban me decían, ¿saben qué? Yo vi un muerto o vi dos muertos, pero algo que realmente es extraño es que en algunos puntos no se ven los muertos, pero se huelen. Los muertos se huelen. Y la gente y los guías, porque en el lado colombiano hay guías, le dicen a la gente, si huelen eso, esos eran los que iban pasando la semana pasada y los asaltaron, los atracaron, los robaron. Se desaparecieron. Ahora sabemos que están muertos porque huelen, porque se están pudriendo. Esteban, realmente esas historias que usted investigó, cuando uno lee este libro, que es un nuevo libro y el libro oficial de historias paranormales, pues se queda impactado. Por un lado, esas historias que nos contaba del anciano o de la mujer, muchos las relacionan con las almas en pena, con esos espíritus que quedaron ahí, que quizás en algún momento pues se aventuraron a esta travesía y que no lograron pasar. Esa montaña de la cual usted nos hablaba, que era la montaña que ellos le pusieron como el Cerro de la Bandera, es hasta el punto en donde llegan todos los migrantes que pasan por allí y es una especie de altar. Allí ponen velas o ponen algunas manillas que llevan de protección, incluso dejan algún rastro de comida en agradecimiento por haber llegado a ese punto, porque ya ese punto es casi que la mitad del trayecto tan complejo que tienen que pasar. Entonces son muchas las historias. Le complemento ahí un poco con esto de los cadáveres, porque en medio de esta selva, recuerden ustedes además que hay muchísima delincuencia, hay muchos grupos armados, tanto del lado colombiano como del lado panameño, que además extorsionan a estas personas que pasan por este lugar y quienes o no pagan o de pronto con quienes hicieron el negocio resultan en una pelea y cobran, digamos que ese trabajo pues con la vida de estas personas que están pasando por allí. Hay muchos que incluso, Esteban, le dijeron a usted, se veían en esos charcos, en esos ríos, el traje de las personas que terminaron allá. La ropa, las maletas. Entonces, solo imaginen ustedes la crueldad y las cosas tan tremendas que pasan en este tapón del Darién. Por todas las personas que van pasando por allí pueden observar este tipo de situaciones tan complejas. Pero volvamos, señor Esteban, a los temas paranormales, extraños y misteriosos. Y hablemos de esas almas en pena, porque muchos las relacionan con eso, pero también muchos hablan de los famosos duendes, que son muy de ese ámbito, son seres de selva, son seres de ese territorio. Incluso algunas personas le dijeron a usted que ese niño con ese anciano podrían relacionarse con ese tema, pero también hablamos de esas almas en pena, que seguramente fueron esos espíritus de los migrantes que pasaron por allí y terminaron pues de alguna manera falleciendo. Sí, hay varias historias interesantes, Joana, sobre eso. Por un lado, los migrantes que pasan el Darién ven 3 tipos de apariciones que me parecieron sorprendentes. 1 son los duendes, 2 son las almas en pena
y 3 son las criaturas extrañas físicas que ven. Y esto sí es asombroso, porque muchos de ellos afirman ver ya no solamente sombras, luces, sonidos, porque también escuchan sonidos raros en la selva, sino que también seres de carne y hueso. Ya les voy a contar de dónde salió eso, más adelante lo vamos a narrar. Pero bueno, claro, ¿qué dicen las personas en el Darién? Que cuando van con niños, a veces los niños van con ellos ahí y muchos dicen que tienen que dormir a veces en campamentos. Son como etapas, hay que llegar a un campamento, al otro. A veces cuando no llegan a un campamento tienen que parar cuando cae el sol y entonces buscan un lugar específicamente a veces al lado de un río o se meten bien en el monte para que no los descubran y no les hagan daño y arman carpas, algunos cargan carpas. Dicen que cuando los niños los acuestan a dormir, se despiertan los niños y tienen trenzas. Entonces que ellos dicen, ¿y quién le hizo la trenza? ¿Quiénes le hicieron las trenzas? A mí me contaba alguna vez de estas personas que llevaba una niña pequeña y la niña le había puesto una sola trenza para dormir, porque por el calor y los moscos y demás. Y entonces que cuando se despertó tenía un montón de trencitas chiquitas y le preguntó, ¿quién le hizo eso? Y dijo, una abuela que salió de la selva, una viejita que salió de la selva. También dicen que a veces los pellizcan, un montón de cosas. Esos serían esos duendes. Pero no solo existen esas historias de duendes, sino también de las almas en pena, de gente que supuestamente falleció, murió ahí en la mitad del Darién y se aparece, como este audio que podemos escuchar a continuación de una de esas entrevistas. Yo estaba dormido, solamente escuchamos que se venía como una avalancha de cuando se jota un río o cuando vienen muchos ganados de corrido. No sé si has escuchado como todos esos pasos cuando se une todo el ganado y va corriendo. Bueno, ese sonido nos despertó a nosotros, pero un sonido estruendoso bien fuerte. Pero acompañado con eso venía como un sonido de una persona como cuando va corriendo, desesperada, gritando. Una cosa así estruendosa muy fea. Entonces, mi primo que en ese momento estaba despierto, porque la niña no le podía dormir, él estaba como parado en la entrada de su carpa. Él dice que venía una persona negra, no sé si en sí era una persona, porque venía muchos haitianos que tenían ese de color negro. Pero entonces se escuchaba como que la persona venía corriendo, gritando desesperada, y pasa por todas las carpas, por todo el caney, por el medio de las personas. Pero con ese sonido que súper estruendoso, como desesperante, gritando. Pero realmente no era una persona. Él dice que eso para él era un espíritu o algo que pasó por todas las carpas mientras estábamos durmiendo. Eso fue como que el suceso más loco. En esos momentos también un compañero o una persona que estaba ahí de la desesperación, no sé, él salió corriendo y se fue porque había un río cerca, se fue hasta el río y las personas buscándolo, cuando él regresa está todo golpeado, como marcado por la parte de la espalda, como cuando le dan como latigazos, algo así. Esteban, pero ese testimonio es muy impactante, o sea, una criatura muy extraña que ellos pudieron divisar, que además resulta de alguna manera atacando a este migrante, pero no solo eso, hablan de unos sonidos, de unos ruidos extraños que nos llevarían también a pensar un poco de estas leyendas que tenemos en casi que toda Colombia, la Llorona, el Silbón, el Moán, todos estos seres que hacen parte de la selva. No sé usted qué opina. Sí, es bastante extraño porque esta historia lo que dice, y además que hubo muchos testigos, es que en la mitad de un campamento de migrantes, empiezan a escuchar un ruido muy raro. Él dice que es como un galopar de ganado, de caballos, de animales que no se sabe, un ruido muy fuerte, se asustan todos, incluso piensan que se viene un deslave, va a decir, o que viene un río, él piensa que es un río, que es una avalancha a veces, salen y lo que ven es un hombre alto, un hombre muy alto, moreno, que camina en la mitad y que va gritando, y que los gritos son horrorosos, y como ustedes escucharon, ellos dicen que los gritos parecen ser no humanos, y que ellos se asustan mucho, se esconden algunos porque ven este ser muy alto, y luego uno de ellos desesperado sale corriendo, asustado, y luego vuelve con marcas extrañas en la espalda, como si algo lo hubiera cogido y lo hubiera marcado. O sea, es una historia realmente asombrosa. Y así hay muchas más de cosas que están supuestamente en la selva que no se ven pero que se escuchan. Entonces muchos dicen que van caminando y se escuchan silbidos en la selva, como si hubiera gente allá. En Colombia le llamamos el silbón. En otras partes de América Latina hay esos espíritus que son invisibles, pero que hacen ruidos, que silban,
que hacen, hay uno muy famoso, por ejemplo, el silbador, también le llaman en otros lugares, en zonas de Guatemala, en Nicaragua, hay otras criaturas, por ejemplo, un animal que le llaman el cadejo, que es una especie de perro grande, que tiene casi un perro del tamaño casi de una vaca, que hace ruidos, pero que a veces no se ve, y hay cadejo blanco y cadejo negro, y ellos dicen que escuchan y que ven algo raro también entre la selva, que a veces ven sombras como si los estuvieran acechando y los estuvieran viendo. Muchos dicen que eso que se ve allí son almas en pena, de otros migrantes que han fallecido y que entonces quedan como atrapadas ahí, como el señor anciano que va con un niño, o como otra historia muy famosa que tienen ellos y que narran, y es que en la mitad de un camino siempre hay un hombre vestido de blanco. Dicen que ellos van caminando y ven un tipo ahí vestido de blanco, siempre parado encima de una piedra, ahí como parado y hablando. Y ellos dicen que hablas en inglés, que habla en inglés o que habla en otro idioma que no es español y que lo que hace es rezar, que tiene una Biblia en la mano, que es un tipo, acá de cuenta, un anciano, como una especie de Papá Noel desnutrido, flaco, así llevado, un señor muy, muy delgado, con barba blanca, con un sombrero, así, en la mitad de una piedra, como evangelizando y haciéndoles así a todo el mundo, y que cuando pasan le dice, creen en la palabra de Cristo, no sé qué más, y que cuando se le acercan también se asusta y se mete entre la selva. Muchos dicen que realmente lo que es un misionero que cayó en alguna enajenación, problema mental o algo así, y se fue desde su país de origen, sea el que sea, Holanda, Alemania, Estados Unidos, y se fue a evangelizar, y que vive entre el monte, y que cada vez que pasan los migrantes los reza y no sé qué más, y que no tiene nada más allá que un vestido blanco y que vive allá entre las montañas comiendo raíces o de lo que le dan, que es un evangelista que podría ser extraño y que realmente es algo casi de realismo mágico, ¿no? Pero también hay otras cosas que la gente dice ver. Lo triste muchas veces que me cuentan es que esas apariciones parecen indicar que hay personas que quedan allí, almas que quedan atrapadas porque han fallecido violentamente, porque los han asesinado, les han hecho daño, o los han robado, o murieron simplemente de enfermedades. Y escuchemos entonces, si quieren, otro fragmento donde nos hablan de que sí ven muertos y que los huelen en el Darién. Sí, alcanzamos a ver 3 muertos en el transcurso de todo lo que transitamos hasta salir de la selva. Recuerdo de uno de ellos fue bueno, yo no me acerqué a verlo porque no me gusta ese ámbito y esas cosas así, no, pero mis primos, los que venían conmigo, sí se acercaron a ver en una carpa. El cuerpo ya estaba como comido por los gusanos, ya estaba descompuesto. Más adelante también estamos pasando como unas piedras, como un río, pero saltando sobre unas piedras, y se sabía que era un muerto, pero estaba tapado, así no lo alcanzamos a ver. Y otro que se sentía el olor, se sospechaba que era un muerto, pero no, eso sí no se alcanzó a ver nada. En total sí fueron como 3 muertos que se alcanzamos a ver en el transcurso de la selva. Esteban, pero aparte de estas historias que según pues lo que podemos analizar, los podríamos relacionar con esas famosas almas en pena, también hay muchos de los migrantes que tienden a encomendarse a ciertos espíritus, a ciertos santos que para ellos pues les dan ese poder o esa fuerza o sobre todo esa protección para poder cruzar este camino tan tremendo del Darién, porque volvemos a repetir, no solamente es lo que se pueden encontrar en la selva de manera misteriosa, sino digamos que las situaciones complejas y reales que hay allí a causa de todos estos grupos armados. Hablemos de algunas entidades del espiritismo venezolano, como María Leonza, como el indio Guaycapuro, porque yo sé que usted también dentro de este libro pudo hablar y recopilar algunos testimonios de personas que aseguran que se encomendaron a estos espíritus y que además también los vieron reflejados allí en esa selva del Darién. Sí, hay una cosa que sucede en la selva del Darién y es que muchos de los migrantes son o venezolanos o colombianos o ecuatorianos, hay gente de todo el mundo. Cada vez hay menos, afortunadamente, que se atreven a pasar allí porque la situación es muy densa. No deberían pasar por allí porque realmente peligra su vida. Allí los asaltan, los atacan, los abusan a las mujeres. Yo recogí historias de una señora que decía que la habían abusado en grupo,
que era un grupo de personas, llegó y la abusaron 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y muchos de los migrantes venezolanos confían, digamos, su protección a los espíritus de la montaña de Sorte y del espiritismo venezolano, que está organizado en cortes espirituales. Y las cortes espirituales, hay varias cortes: la corte chamorrera, la corte médica, donde está José Gregorio Hernández, la corte negra, donde está el negro Felipe, la corte libertadora, donde está Simón Bolívar, la corte vikinga, donde hay un personaje que se llama Mr. Bárbaro, que es un tipo con barba, y Eric el Rojo. Y se dice que ellos poseen a las personas. O sea, dentro del espiritismo venezolano, a diferencia del espiritismo, digámoslo así, de otras partes del mundo o de otras partes de Latinoamérica, estos espíritus, que son espíritus de alta luz o espíritus que quedan vagando, poseen a las personas, entran dentro de su cuerpo, entran, y los médiums o las materias, como se hacen llamar los brujos o los espiritistas, dicen que los transportan, los encarnan y uno puede hablar directamente con ellos. Y se dice que muchos de ellos viven en el espacio natural, en la dimensión y en la esfera de la naturaleza. Y entonces entre los bosques, entre las montañas, entre los ríos, viven no solo espíritus humanos, sino no humanos. Y esos espíritus no humanos pueden poseer a los migrantes. Entonces muchos migrantes dicen que entran en posesión. Para protegerse, antes de entrar a la selva, usa una cosa que se llama el cordón guerrero. El cordón guerrero es un cordón que es rezado, que es una protección, que tiene a veces 33 nudos, tiene la bandera de Venezuela, amarillo, azul y rojo, y que se pueden colocar en la espalda, en las piernas o en los brazos. Ese cordón es un cordón que generalmente un espíritu ha mandado para que ellos usen, y cuando van pasando, teóricamente los deben ayudar para que no les hagan daño ni los vivos, ni los muertos, ni las entidades del bajo astral o del alto astral, o las entidades de baja luz o de alta luz. Dicen ellos que a veces hay una historia sorprendente que me narraron, que dicen que iban caminando ellos y que una chica que iba con ellos, que era una supuesta médium o espiritista, empezó a hablar y a gritar cosas. Empezó a hablar y a gritar y a insultarlos y decirle: ya no más, idiotas, dejen de andar por ese basural, este no es el camino, vayan por allá. Y que ellos, por ejemplo, se pusieron a cazar, ya que así no hay animales. Entonces me decían que veían por un oso perezoso y pum, machetazo y a la olla, y se lo comían. O que iban caminando y decían: uy, una culebra, pum, le quitaban la cabeza y decía: qué rica culebra, y hacían, se la comían también. Y claro, todos hambriados, todos con el estómago crujiente, todos con ganas de echarle tragantina a la góndola, pues todo, veían por allá cualquier cosa y ¡pum!, le daban materile y cocinada y para adentro. Y ella decía: no, por favor, no más sancocho de mono, no te comas al simio, ¿por qué te vas a almorzar ese tití si está en vía de extinción? Y ellos: no nos importa, sí, esos son alitas, y era la pierna de un tití, y cosas así. Traguen y traguen animales de monte y acabando con la fauna, depredando esos pobres animales. Y entonces ella, de un momento a otro, dicen que quedó así, que se le voltearon los ojos, que le quedó todo blanco, y que el rostro se le transformó como una especie de jeta. O sea, ella no tenía rostro humano, era jeta. Y entonces empezó a transformar su rostro y empezó, digamos, a temblar y a sudar, y empezó a hablar y a gritar y a decir: no, ustedes se comieron los animales, malditos sean. Y entonces ellos dijeron: pues no podemos hacer nada más, cójanla y amárrenla a un árbol. Y entonces dicen que la amarraron a un árbol, la dejaron amarrada y el grupo siguió caminando. Cuando llegaron después de un tiempo, a un día, 2 días de caminar, a un campamento, en el campamento estaba la muchacha que habían amarrado. No saben cómo se desamarró, no saben cómo llegó allá, dicen ellos. Además estaba limpia, tenía la piel no quemada. Ellos venían con rasguños, ellos venían de estar embarrados. Ella no, estaba limpiecita, con la misma ropa, limpiecita. Y el pelo largo, 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 largo y liso. Y la piel sin quemones, sin aruñones. Una joven muy, muy bonita. Y dicen que ella tenía un maquillaje entonces diferente ahí. Ella había empezado con ellos desde Urabá. Ella era una inmigrante venezolana que además decían que era sensitiva, que podía ver los espíritus, que además practicaba el marialeoncismo y que ella podía hablar con María Leonza. Y entonces, ahí en ese campamento ella tenía un maquillaje raro, aquí abajo, arriba, las pestañas como si fuera una darks, como si fuera una emo. Y ella se quedó mirándolos y les dijo: la reina María Leonza los va a castigar a ustedes porque ustedes están comiendo la selva y ustedes no respetan a la jungla.
Y dicen que ella se puso de pie, salió corriendo y se metió entre el monte y nunca más la volvieron a ver. Y que ellos siguieron caminando y que más adelante apareció un grupo de personas con armas, los asaltó, les robó todo, hasta los zapatos, les miraron debajo, todos los dólares, no les quedó ni un dólar. Y las maletas se las cogieron, algo que hacen allá en el Darién para que no los persigan, cogen las maletas y se las botan por abismos o les quitan los zapatos o las botas, porque caminar entre el monte, entre piedras, descalzo es más duro. Les quitan los zapatos y se los botan o se los roban. Y cogieron a los hombres y los abusaron, incluso a los hombres y a las mujeres los abusaron entre 20, entre 30, así, contra los árboles, contra los chamizos, contra las piedras. Y esas personas después llegaron y dicen que esa es una de las historias más duras. Una mujer venezolana que quedó poseída por María Leonza, por los espíritus de la selva, y dicen que todavía la ven caminando allí, que todavía cuando van caminando ven a veces una mujer que se asoma entre los árboles y que saluda, y que se volvió como una especie de madre protectora. De eso se trata, ¿no? En el espiritismo venezolano se cree que los espíritus de la selva o los espíritus pueden entrar en personas sensitivas, también entre los haitianos. Y muchos de los haitianos que pasan no hablan español, pero hablan francés o hablan de alguna manera el creol o estos idiomas que tienen elementos de africano con también de francés. Y ellos también dicen que hay unos espíritus de la selva, incluso hacen rituales. Hay unas zonas en donde se encuentran rituales de vudú, porque son buduistas. Imagínense buduistas, un sacerdote, un húngaro sacerdote, que cree en los surís, que cree en los espíritus, que cree en el varón de Samedí, que es uno de los espíritus más importantes del vudú, que van pasando el Darién y que le rezan a estos seres sincréticos, a estas entidades para que los protejan. Y muchos dicen que ahí adentro en la selva hay algo que los mira, algo invisible, algo que puede entrar dentro de ellos. Bueno, la explicación, Joana, es que tal vez también hay ataques de histeria por las situaciones tan duras que se ven. Hay problemas de alguna manera de salud mental y no son posesiones. Pero lo que nos cuentan esta historia y estas historias son realmente sucesos que son desafiantes para nosotros y que nos presentan una triste realidad, que es la realidad de estos migrantes donde están sometidos a violencias, donde increíblemente a veces en algunos momentos ellos hacen cosas, los mismos migrantes, como amarrar a alguien para que cae en la locura, aunque muchos dicen que no era locura, que era posesión de los espíritus del monte, de los espíritus del Darién. Esteban, es que esa historia para mí es de las más sorprendentes, realmente de una crueldad, pero también de una mezcla de terror y de misterio, que es de lo que estamos hablando hoy. Una mujer que aparentemente era sensitiva, que tenía ese contacto con este espíritu de María Leonza, y sus compañeros de viaje dicen, oiga, esta señora estaba poseída, pero luego aparece. Pero no solo eso, sino que les da una maldición, les pone una maldición que además, dicen los testigos que usted entrevistó, resulta que después efectivamente nos atracaron, nos maltrataron, nos quedamos sin nada después de que ella les dijo, a ustedes la naturaleza les va a cobrar por venir aquí a invadirla, además a consumirse los animales que hay acá. Realmente es aterrador, pero usted dijo algo que me llamó muchísimo la atención y es sobre esos rituales. Ya habíamos hablado un poquito que estas personas que también transitan este territorio tan complejo, pues se encomiendan de alguna manera a ciertas creencias que ellos tienen. ¿Qué tipo de rituales se han encontrado, según los testigos que usted entrevistó, en ese camino por el Darién? Hay varias cosas que hacen las personas. Una de las que ya mencioné, el cordón guerrero. Entonces, antes de entrar a la selva, usan ese cordón, que es un cordón fabricado por médiums, por materias venezolanas, venezolanos, muchos de ellos espiritistas, que dicen que son poseídos por el espíritu especialmente de María Leonza, de Ismael Sánchez, que era un ladrón, después hablaremos de eso, un santo ampón, un santo malandro de algo que se llama la corte Calé. La corte Calé es la corte de los malandros, que son ladrones, delincuentes, criminales que murieron, digamos, con la policía o con otros delincuentes, cuyas almas también poseen a los videntes. Ahí está el Chamo Machera, hay otro que se llama Petróleo Crudo, hay otro de estos espíritus que se llama el Ganso, y hay muchos más
y todos, la mayoría, muchos de estos malandros, muchos de estos delincuentes están enterrados en el cementerio metropolitano del sur de Caracas. Ahí está el líder de ese grupo, que es como el líder, el capo de esa corte, de la corte de los malandros, que se llama Ismael Sánchez, que había nacido en Lídice, una zona de Caracas, y que murió en el 23 de enero, en un sector llamado 23 de enero. Le dieron un montón de laminazos, le dieron así con patecabra y falleció él. Y él murió de alguna manera unas semanas después de que había hecho unas acciones a favor de la gente popular, a la gente del pueblo. Entonces se dice que él robaba a los ricos para darle a los pobres, como una especie de Robin Hood. Y entonces él dice la gente, que él cuando veía, digamos, un camión de pescado, de pollo o una panadería, asaltaba y repartía el pan, repartía entre los barrios populares el pollo, pero también robaba y consumía una gran cantidad de alcaloides, él mismo. Mejor dicho, se echaba un montón de estimulantes en su cuerpo y por eso dicen que cuando él posee una persona, empieza a oler a esas sustancias y estupefacientes, el aroma se vuelve muy intenso y entonces lo que hacen los mediums venezolanos, las personas entrenadas en el espiritismo de María Lionza, es que entran en posesión, reciben ese espíritu y ese espíritu le da a las personas como de ser su protección. Entonces puede ser para los venezolanos este cordón guerrero, también pueden ser sus riegos, también usan unas velas que se llaman, que revientan las velas, que explotan de verdad, que son unas velas especiales que tienen pólvora y también se pueden velar a ellos mismos, ¿no? Y hacen rituales. Dentro de los colombianos, por ejemplo, que pasan, es muy común que utilicen en los tobillos de los pies como amuleto escapularios de la Virgen del Carmen. Eso lo hacen los colombianos. Y los haitianos, cuando pasan el Darién, tienen sus propios rituales y a veces, por ejemplo, en los ríos, porque en el vudú son muy importantes los cuerpos de agua, en los ríos, por ejemplo, dejan a veces fruta, cortan una naranja en dos y la dejan flotando. También pasan cubanos y los cubanos también hacen sus rituales de santería en algunos puntos, sobre todo también en esos espacios de agua. Pero bueno, para todos los que pasan realmente hay una representación de que hay algo extraño en la selva. Pero lo que me pareció más extraño es que hay otros que dicen que no son solo entidades espirituales, que hay entidades de carne y hueso, que hay seres imposibles, que hay criaturas reales que no son fantasmas, que no son espantos, que no son espíritus, sino son animales salvajes o seres que no han sido descubiertos por la ciencia y que tal vez pueden vivir entre las cuevas, entre las cárcavas, entre las quebradas, debajo de las aguas, de las ciénagas, en las cimas de las montañas y de los cerros del Darién. Incluso se habla de unas entidades que son medio humanos, como unos hombres bestia o como una especie de tribu perdida, como unos seres que son medio humanos o que tal vez son tribus perdidas o grupos sin contactar que ellos ven allí en la mitad de la selva. Y usted nos decía que incluso, Esteban, había una persona que aseguraba haber entrado en contacto con una de esas criaturas extrañas, con uno de esos seres, y que además, supuestamente él, lo que cuenta en su libro, es que le dio muerte a esa criatura extraña. ¿Cómo fue eso? Y esto es uno de los enigmas más extraños del Darién, porque bueno, uno dice, hay gente que dice que entra en posesión, puede ser una enfermedad mental. O el estrés del mismo recorrido tan tremendo la que tiene que hacer. La ansiedad de que en Claro. cualquier momento me van a hacer daño, de que me van a robar, de que me van a abusar, o sea, la ansiedad de no saber qué va a pasar mañana. Y la ansiedad de saber que su familia está lejos y que el camino que viene por delante es aún más peligroso. Eso puede pasar y por eso se dan esos trances, ¿no? Sería una explicación de esos trances espirituales de posesión como el que contamos. Pero hay estas otras historias y me parecen sorprendentes porque muchos migrantes me contaban que a veces cuando iban pasando veían en un río como una especie de personas a lo lejos. Veía gente por allá lejos y que decían, esa gente está rara. Y los veían y eran blancos, así como si la piel fuera yogur, como si se hubieran echado encima, como cuando uno se quema y se echa encima ácido mantle, como le llaman, magnesio, y queda blanco, queda como si fuera una torta. Entonces, o se hubieran revolcado en maicena. Dicen que ve gente así, blanco, con el pelo blanco. Incluso algunos dicen que le alcanzan a ver los ojos a esas personas y que son azules, azules. Haga de cuenta, a ver, Joana y ustedes, a Thor, un montón de esos de Thor, de Marvel, como ese actor, Chris Hemsworth, o como se diga, ahí al lado, pero pequeño.
mini Thors, y todos desnudos, en pelotos, calatos, ahí todos jugando con piedritas, que ven así como unas personas de blanco y que cuando los migrantes los ven, esas personas salen corriendo y se meten entre el monte. A mí me contaron eso y muchos me decían que veían seres blancos, personas blancas, como si fueran albinos, una tribu de albinos con enanismo que vivían entre el monte. Eso dicen ellos que ven. Pero lo extraño es que yo decía, esta historia es muy rara, la gente ve cosas, ve una persona por ahí, de pronto realmente es una bolsa de plástico, de pronto ven algo ahí que no es real y para ellos sí lo es. Pero cuando empecé a buscar, resulta que en 1934 se publicó un libro de un señor que se llama Richard Oglesby Marsh. Y ese libro se llama The White Indians del Darién, los indios blancos del Darién. Y él, que fue Richard Marsh, fue un explorador que estuvo en muchos lugares del mundo y llegó a Panamá y que incluso lo contrató un presidente de Panamá para que explorara el Darién. Él dice que llegó a un punto ahí en la mitad de la selva donde había un grupo, escuchen muy bien lo que él dice, de nórdicos, de noruegos, dice él, esas son las palabras, de noruegos perdidos que vivían entre la selva. Incluso después muchos especularon que tal vez en esa selva había descendientes de los primeros europeos que pisaron América, que eran los vikingos. Ustedes saben que antes de los españoles mucha gente piensa que no es así, sobre todo porque en América Latina nos han enseñado historia que viene desde España, la madre patria y demás, que fue la que colonizó nuestros países. Somos descendientes, todos tenemos algo de gen español en el fondo, la mayoría, así como de indígena y de africano, pero lo que dicen muchos que especulan es que realmente ahí en el Darién lo que hay es un grupo aislado de los europeos que vinieron antes de los españoles, que eran los vikingos. Y dentro de alguna manera, dentro de las sagas vikingas, y esto es real y la UNESCO ha declarado un territorio al norte de Canadá como patrimonio, se cuenta que vino un señor y un grupo de exploradores vikingos, encabezados al comienzo por un señor que se llamaba Eric el Rojo y otros más, que llegaron hasta Groenlandia y que después llegaron a lo que hoy es Canadá, en la península de Labrador, y ahí fundaron un pueblo. Esto es real. Antes de Cristóbal Colón, antes de los ingleses y antes de los franceses, siglos antes, ya los vikingos habían llegado a América y hay ruinas de esos pueblos allí en Canadá. Entonces muchos dicen que estos niños blancos o estos seres blancos que hay entre el Darién serían tal vez los descendientes de estos nórdicos que están viviendo ahí en un grupo aislado. Yo no creo que sea así, pues es una teoría conspiranoica, yo no creo, pues simplemente se las narro, pero sí, Joana, los migrantes dicen que ven niños blancos, incluso les ven el cabello, dicen algunos que tienen el cabello largo, como amarrado en trenzas, y sí hay un libro de ese señor Richard Marsh, publicado en 1934, hace ya casi 100 años, que dice que él vio y que él estuvo al frente de hombres y mujeres que parecían nórdicos, noruegos, dice literalmente, viviendo en la selva. Algunas personas dicen que realmente no es así, que no hay ningún grupo allí, que lo que él vio fue miembros de los grupos indígenas de la zona que sufrían de albinismo. Pues bien, no lo sé, pero los migrantes hoy en día aseguran que ven niños blancos todavía entre la selva. Y algunos dicen que ven adultos, como unas personas blancas que están descolgadas allí entre las montañas o entre los árboles y que los ven a lo lejos y que se esconden, que les tienen miedo. También Richard Marsh en su texto dice que en una bahía, un explorador norteamericano que tenía que estar buscando allí, estaba investigando la zona, dice que vio una criatura. No lo digo yo, lo dice Richard Marsh en ese libro de 1934. Y que era una criatura que parecía humana, pero que era un poco más bajita y que su cuerpo era completamente peludo. Que él cogió el revólver, una escopeta, y le descargó la escopeta y lo mató. Que fue hasta allá y que intentó cortarle las manos, se iba a llevar las manos para mostrarlo, pero que que estaba muy enfermo de malaria y estaba muy lejos, decidió no hacerlo y llegó a Ciudad de Panamá y les contó a los otros norteamericanos, ahí adentro hay un ser extraño, una bestia,
un hombre bestia, una criatura. Eso está en el libro de Richard Marsh, no me lo inventé yo. Y muchos migrantes dicen que a veces ellos, por ejemplo, dejan cosas o así y por la noche escuchan ruidos al lado de las carpas. Muchos, es más, podemos escuchar algunos testimonios que escuchan ruidos al lado de las carpas como si hubiera algo que no es ni animal ni es humano, es como una especie de criatura híbrida que los mira, que los observa y que los acecha, como si tratara de buscar comida o quitarles algo. Es muy similar a las narraciones que tienen en Estados Unidos de algo que se llama el Sasquatch o el pie grande, aunque muchos biólogos dicen que ahí no debe haber eso y que lo que hay son una especie de simios que son grandes y que pues para un norteamericano pudo haber sido una criatura como el mono araña, las marimondas y demás, que son simios peludos que se pueden confundir con estas entidades como pie grande, el yeti mismo, el abominable hombre de las nieves y otros más. Es impresionante cómo estos relatos se van relacionando con otras historias en otros puntos diversos del mundo, Esteban, pero hablando de esos hombres blancos, de esos seres que para muchos pueden ser personas albinas, recuerdo muchísimo la historia que también sucede en el desierto de México, en la frontera de México y en la zona del silencio, sobre todo cuando hablan de esa hermandad blanca. Pero esa hermandad blanca que hay en esa zona del silencio pareciera ser bondadosa según algunos testimonios, ¿no? Porque se le acerca a las personas que están por allí cerca a la zona del silencio, les ofrecen agua, como ayudándolos de alguna manera. Frente a este caso en el Darién, se sabe, según los testimonios que usted pudo recopilar, si esas entidades entran en contacto con las personas, les brindan ayuda o simplemente son visiones que ellos tienen. Sí, efectivamente. Ahí en la frontera de Estados Unidos y México también, y en la zona del silencio, existe la idea de que existen también unas personas extrañas, blancas, de cabellos largos, muy delgadas, a veces vestidos con trajes azules que le llaman los sedientos. Y le llaman los sedientos porque siempre piden agua. Y tiene razón Joana cuando dice que son bondadosos. Hay muchos testimonios de gente que dice que tenía su automóvil, el automóvil sufre una avería y de repente aparece de la nada un personaje de estos y les pide agua y los ayuda, ¿no? E incluso que viven ahí entre el desierto y muchos lo conectan con el fenómeno ovni. Pero realmente los testimonios de 2 o 3 migrantes, de la gente que habla de las personas blancas, de los seres blancos del Darién, lo que dicen es que son realmente es de carne y hueso, no son ni espíritus, ni son translúcidos, son reales, son tangibles, los ven generalmente al lado de los ríos y generalmente lo que ven son niños. Como si niños jugando, tirándose piedras o niños mirando desde el otro lado, saludando y que rápidamente entran y se meten en la selva asustados, ¿no? Digamos, nunca ha habido pues que yo sepa, un testimonio, ni siquiera he leído en TikTok que hay gente que le dice que los ha visto, nunca he visto un testimonio de gente que diga, por ejemplo, que habló con ellos o que comerció con ellos. Dicen algunos que nunca existen, que son historias. Los mismos del Servicio de Fronteras de Panamá dicen que es mentira. Los mismos indígenas de la zona lo ven como una leyenda, ¿no? Pero para muchos migrantes son reales, los vieron y son uno de los enigmas que tenemos del Darién en este momento. Un enigma bien interesante porque también podrían ser personas o comunidades que están aisladas y de las cuales no tenemos ni la menor idea. Y allí pasa de ser una leyenda a algo que simplemente desconocemos por lo lejano del territorio, porque de pronto esa comunidad está alejada. Entonces es muy interesante también ver cómo se mezclan todas estas historias entre la realidad, la leyenda, el misterio y todo lo que estamos recopilando hoy en este video podcast, Esteban. Y todas esas investigaciones ustedes las pueden encontrar en este libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que es el libro oficial de historias paranormales. Esteban, ya para finalizar, de todos estos testimonios que usted ha recopilado, de esa cantidad de migrantes con los que ha hablado, para usted, ¿cuál ha sido esa historia que usted dice, definitivamente esto me dejó con la boca abierta? Yo creo que las historias más duras que yo vi
fue realmente las historias que no eran paranormales, porque cuando nos iban narrando o cuando se hacían las entrevistas, ustedes escuchaban algunos audios originales de esas entrevistas que hicimos para ese libro que acaba de mostrar Joana. Cuando la recogíamos, nos contaban cosas que no eran fantasmas, no eran espantos, pero eran cosas terribles. Ellos me decían, por ejemplo, que de la nada salían 6, 7 personas armadas y les robaban todo. Como dije anteriormente, le quitaban los zapatos, se los botaban para que tuvieran que sufrir, los dejaban sin comida, abusaban de todas las mujeres, incluso frente a sus esposos. O sea, es una cosa terrible. Lo otro que me pareció horrendo y es la situación de desigualdad y de pobreza pues que tienen ellos y de vulnerabilidad. Son historias de que me decían, no, yo iba con mis hijos, entonces me demoraba más, el otro grupo iba más rápido porque todos eran adultos, pero como iba con mis hijos me demoraba cargándolos, ¿no? Entonces esas historias son muy duras. Mi recomendación a las personas que están viendo esto es que no pasen el Darién, que no hagan eso, no se expongan, más vale la vida que cualquier otra cosa. Se vale soñar, pero se puede soñar de otra manera, de una manera más segura, porque escuché cosas tan horrorosas, Joana, tan horrorosas, de personas que se enfrentaron a otras personas, porque nadie me contó que los fantasmas les hicieran nada malo, nadie me contó que los espantos les hicieran nada malo, pero las personas sí. Entonces, yo lo que quiero decirles a ustedes, evítense eso, no pasen el Darién, pero realmente las historias de terror las hacían seres humanos, no fantasmas. Pero, sin embargo, hay una historia que también se repite, dos, que me parecieron asombrosas, y una es una especie de caballo sin cabeza que narran. Dicen que hay una especie de mula, que hay una mula que aparece entre la noche y que cuando se acercan a esa mula, que la ven debajo de la luna y se acercan, la mula no tiene cabeza y se ve lo que hay dentro del cuello, como si fuera algo negro profundo. También se habla de una especie de llorona, pero ahí viene otra vez la parte triste. Muchos dicen que van pasando y se escucha un lamento entre la selva. Se escucha ya un lamento, como si alguien pidiendo ayuda, pero ellos cuando se asoman no ven nada, o cuando se acercan el sonido se va. Me decían, es como un grillo. Cuando usted escucha un grillo, una chicharra, en sus países seguramente escuchan un grillo, una chicharra, que hacen un ruido, y uno se va acercando para ver dónde está, se queda callada. Como una forma defensiva, los insectos se quedan callados. Ellos dicen que también, que dicen, uy, alguien está pidiendo ayuda, que a veces escuchaban el llanto de un niño o el llanto de una mujer, y cuando se acercaban se quedaban callados y buscaban por todos lados y no lo veían. Para ellos son almas en pena, pero también pueden ser personas que están sufriendo dentro de la selva, personas de verdad, entonces, que no son espíritus. Entonces, realmente lo que yo digo es que hay que reflexionar, que son historias realmente asombrosas las del Darién, historias paranormales. Y nada, si les gustó este video podcast, denos like ya mismo, compártanlo con sus amigos, compártanlo con las personas que ustedes consideren para que eviten arriesgar su vida. Pero también es apasionante cómo hay cosas que para mucha gente no tiene explicación. Me decían, es que yo lo viví, yo vi esos niños blancos, es que yo sentí eso no humano que caminaba alrededor de la carpa, es que yo vi como una mujer quedó en posesión y hablaba con otra voz y decía que era el espíritu de la selva, es que yo escuché el silbido dentro del bosque, es que yo vi ese niño anciano de 2 metros de alto que parecía no humano, ese niño y ese anciano de la mano, y el niño decía cuchao, cuchao. Entonces, esas historias realmente son extrañas y están ahí en el libro de Pablo Escobar y Patrullas de la Brujería. Esteban, hablamos de hombres blancos, criaturas extrañas con sonidos aterradores, almas en pena, pues estoy completamente de acuerdo con usted, y es que las historias reales que suceden en ese territorio de violencia, de dolor, de tragedia, creo que esas dan mucho más miedo que todas las paranormales. Creo que finalmente es llevar al extremo la violencia y nuestra cabeza de seres humanos, que es casi terrible de comprender, es completamente incomprensible. Pero si a ustedes les gustó estas historias, si les llamó la atención, si les parece
que hay algo más que ustedes deben seguir leyendo, pues les recomendamos nuevamente este libro que ya está en todas las librerías del país, en todas las librerías. Y si no, pues usted contacta a Esteban Cruz a través de sus redes sociales porque él le puede hacer llegar este libro a cualquier parte de Colombia. También lo pueden encontrar en otros países, Esteban. Sí, dentro de poco tiempo va a estar impreso en cualquier librería de México y también esperamos que esté en Estados Unidos y en España. Pablo Escobar y los Patrulleros de la Brujería, ahí van a leer estas historias y muchas más. Si les gustan estas historias, ahí están. Y muchas otras que no alcanzamos aquí a nombrar, pero realmente yo creo que lo del Darién y lo que ustedes han visto es algo que nos pone a pensar. Historias paranormales, historias asombrosas, historias que parecen venir de otra realidad, que entra dentro de la nuestra y que suceden en medio de esa selva tan terrible, tan agreste, pero también tan bonita y biodiversa que debe ser protegida.